En el episodio de hoy hablamos de microbiota intestinal. Hace muy pocas semanas que ha salido el primer libro divulgativo y profundamente documentado en español sobre microbiota. Es La microbiota idiota. Es un libro que demuestra que en la microbiota están las respuestas a muchos de nuestros problemas de salud y hoy lo vamos a desgranar a fondo con la doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina interna, profesora universitaria, experta en microbiota. Sari Arponen es también cofundadora de Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y ya hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Sari, si me permites, te voy a tutear. Hoy Sí. yo voy a disfrutar mucho. Espero que los oyentes también. Yo seguro tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, de tener el libro en las manos, de leerlo, porque se anunció y aún no había llegado a los lectores que estábamos ahí esperándolo. Me interesa mucho el tema de la microbiota, a ti ya ni te digo. Me interesa mucho el tema de la inflamación. Tú lo cuentas un poco en el libro. Hace bastantes semanas que veo que la gente empieza a ponerlo encima de la mesa, que es el tema de la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado es un concepto que sí que ha salido los últimos años, pero ahora estáis empezando a resumirlo con un concepto que es el inflammaging, que sería para mí, y para ti seguramente también, casi otra pandemia, ¿no? Aparte del COVID, tenemos una sociedad cada vez más inflamada y así nos va, y así estamos como estamos con todas las patologías digestivas de las que vamos a hablar hoy. ¿Por qué estamos tan inflamados? Pues sí, es verdad, estamos inflamados y cada vez más gente lo está, ¿no? Quizás podríamos comentar primero qué es exactamente la inflamación, porque Sí, a lo mejor hay mucha gente que tampoco tiene muy claro qué significa el estar inflamado, ¿no? sí. Realmente la inflamación es una cosa que hace nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, y tiene todo su sentido, porque nosotros cuando pues, hay una infección por un patógeno, puede ser una bacteria o un virus, o cuando tenemos una herida o un traumatismo, pues el sistema inmunitario, el cuerpo, tiene que llevar a cabo una serie de procesos para, por un lado, puede ser para luchar contra esa infección, o puede ser para generar los fenómenos que nos van a permitir reparar ese daño, esa lesión que tenemos. Pero claro, cuando tenemos una infección, pues la inflamación es, vamos a decir, tocha, coloquialmente hablando, o cuando tenemos pues un esguince, por ejemplo, o una fractura, pues también es una inflamación muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día lo cierto es que ya no nos inflamamos así de una forma tan importante. Hombre, obviamente lo de la tormenta de citoquinas del COVID es una cosa aparte, ¿no? ¿Mm? Pero sí que tenemos continuamente pequeñas cosas que van siendo como agresiones muy pequeñitas, pues de una alimentación inadecuada o el estrés crónico o tóxicos ambientales, por ejemplo, que hacen que estemos un poquito inflamados todo el rato. La gente cuando piensa en inflamación, pues podéis pensar cuando te haces una heridita, por ejemplo, en el dedo, el típico corte con el cuchillo, eso se pone rojo y duele. Eso es ¿Mm? inflamación. Pues imagínate tener eso a bajito grado todo el rato en el interior del organismo. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las enfermedades que nos atenazan hoy en día, que son pues las alérgicas, las autoinmunes, las digestivas, las neurodegenerativas, incluso el cáncer, todas estas patologías tienen una inflamación crónica de bajo grado detrás. ¿Y por qué? Pues por nuestro estilo de vida, fundamentalmente. Como resumen y que la gente, muchos oyentes ya sabrán, ¿no? Cuando estamos hablando de estilo de vida. Esto explicaría, por ejemplo, que haya tanta gente que, decías alergias, tenga intolerancias, que no es lo mismo, a alimentos tan sumamente saludables como ciertas frutas y verduras. ¿Hasta aquí hemos llegado?
Vaya, sí, la verdad es que es tremendo lo de las intolerancias, ¿verdad? Que como bien dices, no es lo mismo una intolerancia que una alergia. Las intolerancias ahora se estima que entre el 30 al 50% de la población tiene intolerancias a alimentos, como bien dices, a frutas y verduras, que esto, pues la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque son alimentos que a priori todo el mundo entiende que son saludables, pero sin embargo hay gente que le sientan fatal. Entonces, desde luego en las intolerancias la microbiota tiene mucho que ver y es verdad que la inflamación crónica también tiene que ver porque al final, si hay una alteración de la microbiota que produce una inflamación, esa inflamación también participa en que se mantenga esa disbiosis, esa alteración de la microbiota durante más tiempo. Y si tenemos una microbiota intestinal que no está en una situación óptima, que tiene muchos desequilibrios, pues es una de las causas principales por las que vamos a tener esas intolerancias, por ejemplo, pues a la fructosa o al sorbitol o la lactosa cuando no es por esa cosa genética que también le pasa a mucha gente. Lo bueno es que si arreglamos la microbiota también podemos mejorar esas intolerancias. Claro, no son para siempre, no es como una alergia que, bueno, también se puede resolver o mejorar, pero a veces puede ser mucho más complicado tratar una alergia que una intolerancia. Y antes, y cuando digo antes digo hace 10 años, ¿no había tantas intolerancias a la fructosa y al sorbitol? ¿O es que como no lo conocíamos, eh, iba todo en saco roto, tipo tienes disbiosis y no sé muy bien por qué? Pues es una cosa que la verdad es que yo me lo he preguntado bastante, porque parece que ahora hay como cada vez más SIBO, cada vez más sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y cada vez más intolerancias. Y desde luego, el SIBO, por ejemplo, que al final es lo que está detrás de muchas de estas intolerancias, es verdad que antes no había tantísimo SIBO. Ahora se hacen estudios y, por ejemplo, pues en fibromialgia hay un estudio que el 100% de las personas con fibromialgia tienen SIBO, en síndrome de intestino irritable hay una clarísima relación, pero lo cierto es que cuando miramos publicaciones científicas no hay tanto publicado sobre SIBO y es en los últimos años cuando más se ha publicado. Yo diré que cuando yo empecé a ejercer hace 20 años, la práctica clínica después de la carrera, no había tantas personas que tuvieran este tipo de problemas. Sí que había, ¿Verdad? no había para nada. Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos, sobre todo 10 años, para que haya habido esta auténtica explosión? Yo tengo mis propias ideas, por supuesto, y opiniones y reflexiones sobre esto, pero probablemente haya cosas que ni siquiera las sepamos ni adivinar que estén detrás de esta Claro, epidemia de porque intolerancias. nos cuidamos igual de bien o de mal que hace 10 años y comemos la misma cantidad de ultraprocesados que hace 10 años. Si tampoco hay muchos estudios, como dices, me viene a la cabeza que sea que los laboratorios han popularizado el test de heces o de disbiosis intestinal y hay más gente diagnosticada porque se está mirando la microbiota intestinal a través de diagnóstico. Bueno, eso puede ser una parte. También hay otra parte que yo pienso que tiene que ver con que sí que de verdad hay más. Una de las cosas que más ha cambiado en nuestra sociedad en los últimos 10 o 15 años es que estamos hiper, ultra conectados, hiper, vamos a decir, infoxicados. No voy a decir ni siquiera informados, porque el hecho de que haya mucha información no siempre quiere decir que sea información de buena calidad. Pero el hecho es que, como sociedad y como individuos ahora vivimos más estresados que hace 10 o 15 años, porque ya digo, estamos continuamente conectados y no terminamos nunca de desconectar. Y el estrés crónico desde luego el sedentarismo también, pues son factores súper importantes que también impactan de forma muy, muy negativa en esto. Pero desde luego, hombre, que hagan más diagnósticos o que se hable más del SIBO o que se conozcan mejor las causas, por ejemplo, del síndrome del intestino irritable, que muchas veces no es un síndrome de intestino irritable, sino es la falta de diagnóstico de lo que hay detrás de esos síntomas, pues puede haber contribuido. Pero yo sí tengo la percepción de que ahora cada vez hay más gente joven con peor situación de salud digestiva, si hablamos de las intolerancias, que por ejemplo hace 20 años cuando yo empecé en estos temas, en la Ujú. medicina en sí, vamos. Vamos a hablar de microbiota hoy en el podcast y vamos a dar trucos y consejos a lo largo de toda la hora que estaremos en el podcast para que la gente saque muchos trucos y consejos de la doctora Arponen constantemente. Los últimos años hemos aprendido que hay mucha gente con falta de ácido en el estómago, de eso hablas en el libro, que no tenemos unos buenos ritmos circadianos y que esto de comer 5 veces al día fue una recomendación nefasta, ¿verdad? Sí, pues empezando por lo del final, por lo de las 5 veces al día, la verdad es que,
Esto surgió en los años 60-70, en ese tiempo pasaron muchas cosas. Por un lado, se empezaron a demonizar las grasas de una forma injustificada, se sustituyeron grasas naturales y saludables por grasas con exceso de omega 6, con aceites industriales, con grasas trans, y se empezó a meter también la fructosa en formato líquido, en forma de jarabe de maíz en muchos alimentos, y nos vendían que los alimentos light, con poca grasa, aunque tuvieran un montón de azúcar, pues podían ser saludables. Y luego además se empezaron a fabricar un montón de ultraprocesados en forma de snacks y nos vendieron que, bueno, pues que en el desayuno había que tomar bollería, ya fuera en forma de cereales o galletas, y que había que tomar snacks entre medias porque si no nos daba una hipoglucemia y nos moríamos de hambre. Cuando lo cierto es que en la historia de la humanidad normalmente se ha comido una, dos o como mucho 3 veces al día. Lo de comer 5 veces al día ha sido muy reciente. Entonces, esto desde luego es nefasto y en el libro explico el por qué desde el punto de vista de la fisiología digestiva pues no conviene para casi nadie. Los niños son otra cosa, siempre digo esto, ¿vale? Los niños están creciendo, ellos tienen otras necesidades y deben comer cuando tienen hambre si no les hemos estropeado los mecanismos de saciedad. Pero los adultos comer 5 veces al día en general no es demasiado recomendable. Luego lo del tema del ácido gástrico, pues esto desde luego es un problema, ¿no? Porque mucha gente cuando tiene un problema a nivel del estómago o cuando se habla del epigastrio, les dicen, ay, pues tengo molestias aquí, tengo dispepsia, que dicen, pues entonces, ¿qué hacen? Pues se les da el famoso omeprazol, Mm. no, lo que llaman protector gástrico, que está fatal llamado protector gástrico porque no protege nada, te deja sin ácido y a lo mejor las molestias eran por falta de ácido. Y mucha gente no sabe que sus molestias a lo mejor vienen de esa falta de ácido. ¿Y por qué? Pues el estrés de nuevo, por ejemplo, hace que el nervio vago no nos funcione bien, el nervio del sistema nervioso parasimpático por excedencia, y acabamos también faltos de ácido. Y desde luego lo de los ritmos circadianos, vaya, España en particular es un país, si lo comparamos con Europa, donde se cena muy tarde, nos acostamos muy tarde, pero nos levantamos muy pronto. Entonces, esto también nos enferma muchísimo y la falta de sueño es una cosa nefasta, y el estar a altas horas de la noche con dispositivos electrónicos también nos enferma y enferma nuestra microbiota. Falta de descanso digestivo y por eso la moda del ayuno prolongado. ¿Tú crees que está ayudando a mucha gente a reducir esta inflamación de la que estamos hablando y que sería de las medidas más eficaces o hay otros caminos, doctora? El ayuno, bueno, yo aquí diré que hablar del ayuno intermitente como concepto no es que esté en contra, pero sí que es verdad que fisiológicamente hacer un ayuno nocturno de mínimo 12 o 13 horas es lo fisiológico. A esto no deberíamos llamarle ayuno prolongado porque esto es lo correcto, es lo fisiológico, ¿no? A ver, cosa aparte, podríamos mencionar la diabetes tipo 1 o, por ejemplo, la porfiria aguda, situaciones muy extrañas, pues donde a lo mejor podemos hacer matizaciones. Pero para la inmensa mayoría de la gente, el ayuno nocturno debería ser ese mínimo de 12 o 13 horas. Más allá de eso, es cierto que el ayuno más prolongado, pues de hasta 16 horas, 18 horas, alguna vez hacer un ayuno de hasta 24 horas, se ha visto que ayuda a tener un perfil antiinflamatorio, y a mucha gente le viene sumamente bien pues hacer quizás solo 2 comidas al día o quizás incluso 3, a veces una, y que ese ayuno pues sea más prolongado. Precisamente esta semana me han escrito varias personas diciéndome que a raíz de haber leído el libro, pues han empezado a saltarse la cena y oye, se encuentran mucho mejor. Entonces, desde luego, hacer un ayuno nocturno lo suficientemente largo y a veces incluso más prolongado es una ayuda para mucha gente. Muy bien, vamos a entrar en materia con bacterias y virus, tus queridas bacterias, virus, hongos, parásitos, a ver de qué tenemos tiempo. Cuentas en tu libro que comer menos cantidad o menos veces al día, relacionándolo con el ayuno, aumenta la quermancia, que, bueno, las bifidobacterias y los lactobacilos, que no sé si serían el trío más famoso seguro, y no sé si de las que tenemos que intentar tener siempre con buenos niveles y buen equilibrio. La quermancia, por ejemplo, es como la madre de los huevos, siempre habláis maravillas de ella y yo me fijo en mis test de disbiosis que tenga bien la quermancia. Es importante tenerlo en cuenta, cuéntanos un poquito.
Sí, vamos a ver, si nos vamos ya sí, esto que comento en el libro es porque se han hecho muchos estudios en los últimos años con todo lo que tiene que ver la restricción calórica, en cuanto a longevidad, en cuanto a fenómenos antiinflamatorios y en cuanto a salud intestinal. Y esto era pues en base a un artículo muy interesante donde hablaba sobre el no comer en exceso, pues ayuda a tener una microbiota más saludable, porque al final hay que tener en cuenta que vivimos en la sociedad de la abundancia donde comemos exceso de energía, pero un contenido micronutricional bajo. Entonces estamos, por un lado, sobrealimentados, pero por otro lado, desnutridos o malnutridos, ¿no? Entonces, todos estos factores nutricionales son muy importantes, como dices, para la quermancia, las bifidobacterias. Y es verdad que en nuestra sociedad, la quermancia o las bifidobacterias, por ejemplo, cuando se hace un estudio de disbiosis, pues se asocian a una microbiota saludable. Pero también es curioso que si nos vamos a ver, por ejemplo, microbiotas de sociedades de cazadores y recolectores, por ejemplo, los Hadza, que viven en Tanzania, prácticamente no tienen bifidobacterias y sin embargo están súper saludables. Y había una población, por ejemplo, en el Amazonas que prácticamente no tenían Akkermansia. Pero ¿qué pasa? Claro, ellos tienen una diversidad y una variedad de otras muchas bacterias que nosotros no tenemos y en nuestra sociedad de momento la Akkermansia en concreto, que es una bacteria que ayuda a tener una buena capa de moco en el intestino, o las bifidobacterias que tienen múltiples efectos beneficiosos en nuestra salud, pues se asocian a un estado de microbiota saludable. Pero en una persona que vamos a decir que hace una alimentación con un patrón evolutivo, llámese paleo, llámese dieta cetogénica, llámese, bueno, diferentes tipos de alimentación que no son la dieta de la sociedad industrial, pues a lo mejor no tienen tantísima Akkermansia o bifidobacteria y oye, si está sano, pues quizás es que le corresponde tener esa microbiota. Es difícil porque, claro, cuando se hacen estas comparativas para decir que en un estudio de disbiosis eso es una microbiota saludable, se basa en sujetos supuestamente sanos de nuestra sociedad. Y yo aquí me preguntaría, ¿en nuestra sociedad tenemos sujetos lo bastante sanos como para decir que ese perfil es el adecuado? ¿Y la quermancia qué alimentos lo dan? Si me estás diciendo que en una ceto o en una paleo, porque a diferencia de lo que se piensa la gente, la cetogénica y la paleolítica tienen mucha verdura y la quermancia o la diversidad bacteriana la obtenemos en parte de la verdura. Supongo que también del almidón resistente que en estas dietas sí que está mucho más restringido, ¿no? Sí, al final, bueno, la quermancia, la verdad es que se ha estudiado bastante y, por ejemplo, se sabe en los estudios que las dietas bajas en FODMAP, bueno, pues que al final acaban restringiendo muchos tipos de fibra, se sabe que hacen que baje la quermancia a largo plazo, se sabe que curiosamente que efectivamente la cetogénica, bueno, la cetogénica con verdura de hoja verde que la puede llevar bastante, pues puede aumentar la quermancia, porque al final la quermancia se alimenta de ese moco, pero también se alimenta por cross-feeding de metabolitos que fabrican otras bacterias como las bifidobacterias, ¿no? Y se sabe que, por ejemplo, cosas como el extracto de granada puede aumentar la quermancia, la suplementación con omega 3 también, o bueno, una sustancia que es el epicor que se extrae de algún Saccharomyces, pues puede acabar también aumentando la quermancia. Al final, bueno, es verdad que la quemancia es importante, pero es más importante tener ese equilibrio, pues, con un perfil de microbiota que haga las funciones que tiene que hacer. ¿Que tiene que estar la quemancia? Pues en nuestra sociedad parece que sí. Si uno se fuera medio año a vivir con los Hadza y después se hace un test de disbiosis y no tiene Akkermansia, pues yo tampoco me preocuparía en exceso, la verdad. Ahora que hablas del tema, vamos a hablar de los conocidos test de disbiosis intestinal que nos dan a la gente particular de la calle con tanto detenimiento estos datos. Tienes la quermancia alta, baja, te faltan lactobacillus, te faltan bifidobacterias. ¿Qué opinión tienes sobre estos test de disbiosis intestinal? Bien, estos test, desde luego, en lo que es investigación sobre la microbiota son fundamentales, ¿no? Al final, las heces son una muestra fácilmente recogible, procesable y se puede estudiar de forma no invasiva la microbiota. Hay que tener en cuenta que al final lo que vemos es lo que está pasando, sobre todo a nivel más distal, en la última parte del intestino, y a lo mejor nos dice más lo que pasa en la parte de la luz, pero no necesariamente nos dice cómo está la microbiota que está más pegada a la mucosa del intestino. Eso por un lado. Y luego por otro, hombre, yo no estoy en contra de que la gente se los haga para nada,
pero sí que considero importante que se pongan en su lugar, ¿no? Es decir, una persona que se preocupe por su salud, hacerse como primer paso un test de disbiosis intestinal cuando a lo mejor tiene mucho que revisar en cómo se alimenta, en cómo o cuánto se mueve, en si está tomando fármacos que no debería tomar, en si descansa bien. Y yo considero pues que ese dinero y ese esfuerzo se podría utilizar quizás primero en buscar ayuda con un profesional actualizado que mire si de verdad hay que empezar por ese test de disbiosis intestinal. Porque no olvidemos que el perfil de la microbiota intestinal cambia de forma relativamente rápida, ¿no? En cuanto hacemos un cambio de alimentación, pues en 24 o 48 horas ya puede empezar a cambiar. O si, por ejemplo, hay un parásito y tratamos ese parásito, el tratamiento del parásito también va a cambiar el perfil de la microbiota intestinal. Entonces, como primer paso, hacer un estudio de microbiota intestinal cuando, por ejemplo, puede ser que haya un parásito que yo voy a tener que tratar, pues ese perfil de microbiota intestinal después del tratamiento del parásito ya no me va a valer y lo tendría que repetir. Entonces, ¿qué son útiles e interesantes? Pues si uno tiene dinero para hacérselo, me parece bien, o sea, no está bien hacérselo, es interesante, pero primero siempre hay que tener en cuenta cómo están de verdad de síntomas esa persona, cómo es su estilo de vida, qué molestias tiene, hacer bien el diagnóstico básico de cosas como la enfermedad celíaca, que hay muchísima gente sin diagnosticar, o hacer ese diagnóstico de parásitos o ver si hay alguna alergia o intolerancia. Y del test de disbiosis, pues bueno, tiene su papel, pero poniéndolo siempre en el contexto y desde luego no es el santo grial del cuidado de la microbiota para mí y que no es accesible para todo el mundo porque puede costar entre 200 y 800 euros según los test que metamos. Y sobre todo prescripción de un profesional, porque es que la gente de la calle, sin alguien del mundo de la salud que además entienda mucho de microbiota, que esto tampoco no es fácil de encontrar, no tiene sentido porque es imposible de interpretar, es muy difícil entender de eso y sois muy pocos los que lo podéis interpretar de verdad de forma útil e interesante, más todo lo que has contado. Pero ahora que decías esto de si te lo haces en un momento te aparece un parásito en tránsito que puede ser que después no aparezca o que lo tratemos y tal. Esto siempre me genera duda de los test de disbiosis. Es decir, es una foto del momento que dices que puede cambiar en 24 horas, ahora hablaremos de los estereotipos y tal, pero sí me preocupa de poner el foco en un momento concreto al resultado de un test de disbiosis que quizá te está dando unos virus que el propio cuerpo, no lo sé, eso es lo que quiero que me digas, el propio cuerpo quizá lo gestionaría sin tratamiento y al cabo de unos días ya el virus no está tan latente, ese parásito lo has eliminado, es decir, tengo miedo de que estemos sobremedicando algo que fisiológicamente el cuerpo es como que ya se va regulando, ya es sabio, y si tú tampoco tienes mucha sintomatología clínica, pues no pasa nada, porque siempre es como que te das cuenta cuando te los haces que siempre hay algo. Es como entrar en un hospital y no, la típica frase de toda la vida, de entras y no sabes cuándo sales porque seguro que te encuentran algo. Tengo esta sensación con los test de disbiosis. Hoy tengo este parásito, mañana tengo otro, y estaría como permanentemente preocupado, ¿no? Si estuviera todo el día mirándolo, y es como, pues mira, mejor no mirar. O sea, tengo como este debate. Sí, bueno, aquí pues habría que siempre poner en contexto con los síntomas, ¿no? Entonces, si alguien tiene molestias digestivas o problemas incluso extradigestivos que se pueden justificar, pues qué sé yo, por una giardia y nos aparece la giardia, pues le daremos valor. Pero lo cierto es que aquí habría que distinguir entre protozoos, que los protozoos son esos, pues en finlandés lo llamamos animales primitivos, porque realmente es como un animal primitivo de una célula, ¿no? Entonces hay muchos protozoos que pueden formar parte de una microbiota sana, pero es verdad que en nuestro medio pues no termina de quedar muy claro, pero en otros países, en países en vías de desarrollo, pues donde se ven más protozoos, por ejemplo, se sabe que el Blastocystis hominis pues está asociado a una microbiota bacteriana más saludable. Eh, y por ejemplo, la giardia, aunque sea un parásito patógeno que produce enfermedad, pues si uno tiene un intestino sano, a lo mejor ni se entera y lo acaba expulsando. Entonces, una cosa es tener un parásito o un protozoo de estos en el intestino y de verdad que esté dando síntomas o que bien sean efectivamente, pues quizás restos de ADN que estemos detectando
o algún quiste o algún resto que esté en los alimentos y que simplemente lo expulsemos con las heces, que no nos esté dando problemas. Claro. Entonces, claro, ¿debemos tratar esto o no? Pues siempre hay que ponerlo hay que tenerlo en cuenta en función de los síntomas. Otra cosa es que tengamos una tenia. Hombre, pues la tenia la trataremos, ¿no? Que eso ya es un gusano gordo y puede dar muchos Ujú. problemas. Lo cierto es que en Ya. nuestra sociedad se piensa que no tenemos parásitos. Es verdad que parásitos tipo gusanos hay menos, algunos hay, pero en los países donde hay muchos parásitos también tienen menos enfermedades autoinmunes y alérgicas porque su sistema inmune, pues oye, está ocupado con los parásitos. Esta es otra, que a veces dices, es que todo tan limpio, tanta higiene, ahora más con el COVID, el Ah, gel hidroalcohólico y tal, y no sabes hasta qué punto estamos perdiendo diversidad bacteriana, pero después vas, te encuentran no sé qué parásito y depende de cómo te dan antibiótico, porque no hay otra forma de eliminarlo, o sea, es que encima no hay la versión natural muchas veces si quieres eliminar, yo qué sé, un Campylobacter o un Helicobacter pylori, es como, bueno, intenta el orégano, pero acabaremos, te guste o no, con antibiótico, y es como, ostras, que no quiero, justo no quiero empobrecer mi flora intestinal con el abuso de antibióticos porque ya lo tengo súper aprendido que esto va fatal, y a la vez nos están diciendo que nos falta diversidad porque todo lo limpiamos demasiado. bueno, en realidad, a ver, yo me he dedicado muchísimo tiempo a las infecciosas y es verdad que la visión de la infectología clásica es utilizar un antimicrobiano, ya sea pues antiparasitario o antibiótico farmacológico, casi siempre. Pero lo cierto es que hay muchas situaciones en las que sí podemos utilizar medidas, vamos a decir, no farmacológicas, porque, por ejemplo, pues el aceite de orégano que has comentado, muchos otros aceites esenciales, tú los estudias en laboratorio, te vas a PubMed a mirar los artículos y hay mucha evidencia científica sobre cómo sí que pueden servir para muchas bacterias o para muchas, pues incluso para parásitos. Es verdad que, por ejemplo, a ver, el Helicobacter, pues ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la medicina basada en la evidencia, pues parece que no admite otra cosa que no sean los antibióticos farmacológicos, pero si una persona no tiene una úlcera sangrante o si no tiene un cáncer gástrico o un linfoma gástrico, por ejemplo, ante la presencia del Helicobacter, si de verdad está generando problemas de salud, podemos intentar tratarlo con estrategias de tratamiento integrativo, con fitoterapia, con probióticos, con sustancias Muy como la bien. lactoferrina. Es verdad que los parásitos intestinales, personalmente, por ejemplo, la giardia, yo que puedo utilizar un fármaco, suelo recurrir a un fármaco porque son pocas dosis y que no son demasiado dañinos para la microbiota. Otras bacterias como el Campylobacter, pues oye, un Campylobacter que te da un problema de forma aguda, que incluso te puede llevar al hospital ingresado, pues quizás allí tengamos que recurrir al antibiótico farmacológico. Pero para modular la microbiota, los antibióticos, como no son enfermedades infecciosas como tal, sino que son desequilibrios de la microbiota, bueno, yo le planteo al paciente la posibilidad de hacer las dos opciones y oye, si a las malas el enfoque más integrativo, más no farmacológico no funciona, pues al fármaco siempre hay tiempo de recurrir, siempre y cuando no sea una infección aguda grave. Otra cosa son los virus, que también aparecen mucho, que están latentes, al cabo de 2 años ahí están aún, nunca se van, y aquí para un virus un antibiótico nada. Y también hay que tratarlo, nos tenemos que asustar. Bueno, pues de los virus, por ejemplo, pues muchos, como bien dices, claro, no se van en el sentido de que hay muchos virus que lo que hacen, porque al final el virus ni siquiera se considera un ser vivo, ¿no? Al final el virus es material genético empaquetado, o sea, de forma muy, muy simplista, ¿no? Entonces, hay virus que los pasamos y que desaparecen, pues como puede ser la gripe, pero hay otros muchos virus que lo que hacen es coger ese material genético y se integra en nuestras células. Y claro, si tú tienes en tus células integrado el material genético del virus, pues deshacerse de eso es muy complicado. Entonces, virus como por ejemplo, bueno, yo no voy a entrar ahora en virus como la hepatitis C, que por cierto es el primer virus que conseguimos curar con fármacos, o el VIH, que esto requiere sí o sí fármacos antirretrovirales, pero hay virus como el Epstein-Barr o el citomegalovirus, que mucha gente los ha tenido y se quedan ahí integrados. Y ahí, claro, no es que haya fármacos que podamos utilizar para este tipo de cuadros que son un poco más crónicos, sino que lo que hay que hacer es potenciar el funcionamiento del propio sistema inmunitario para
porque aquí realmente el problema quizá no es tanto el virus en sí como la respuesta que le está dando nuestro sistema inmunitario, que puede ser aberrante. Entonces, ¿hay que preocuparse o no? Bueno, el Epstein-Barr lo hemos pasado prácticamente todos, se queda ahí latente. A nivel analítico hay algunos parámetros que podemos valorar para ver si de verdad el Epstein-Barr nos está dando un problema o no. Pero diré que para mi gusto hay poca ciencia seria respecto de la reactivación crónica del Epstein-Barr. Y luego los enfoques de tratamiento, vamos a decir, integrativos, con suplementación, probióticos o modulación del sistema inmunitario, bueno, pues tienen un efecto, pero es muy lento y requiere mucho, mucho tiempo de tratamiento, y muchas veces hay que incidir también en cosas del estrés y de los ritmos circadianos que a menudo a estos pacientes les cuesta mucho también. Volvemos a lo mismo, pero bueno, no es poca, es preocupante que, vale, tenemos una responsabilidad grande nosotros mismos en rebajar el estrés y mejorar los hábitos de vida, pero el hecho de que no se pueda tratar con eficacia y no haya evidencia, como dices, bueno, digo, es preocupante porque a veces los virus generan un despertar de una enfermedad autoinmune. Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Desde un Epstein-Barr. Sí, 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 vaya, pues es que las enfermedades autoinmunes son tremendas, ¿no? Porque en la enfermedad autoinmune sabemos que hay una predisposición genética y que sobre esa predisposición genética van actuando muchísimos factores ambientales, y que llega un momento en el que es como, como se dice, ¿no? La gota que colma el vaso, pues cuando se suman suficientes factores ambientales, como puede ser ese Epstein-Barr, sobre una celiaquía no diagnosticada, sobre una disbiosis, sobre, vamos a decir, mucho estrés, pues de repente llega un día y explota la enfermedad autoinmune, que luego además a menudo se tarda mucho tiempo en diagnosticar la enfermedad autoinmune. Entonces ahí se puede decir que, por ejemplo, en el Hashimoto el Epstein-Barr es lo que lo ha provocado en última instancia. Bueno, es un factor más y habría que intentar tratarlo, pero efectivamente el problema está en que a día de hoy en muchas enfermedades autoinmunes el enfoque farmacológico clásico es claramente insuficiente. Entonces, claro, tú a una persona con Hashimoto habitualmente pues va al médico y le dan la levotiroxina y ya está. Y todos los que nos están escuchando seguro que saben que en Hashimoto hay que hacer muchísimas más cosas, y que la levotiroxina es pues la solución para ir tirando mientras vas haciendo esas otras cosas. Pero en las enfermedades autoinmunes hay que, además es muy agotador, ¿no? Porque hay que hacer muchas cosas en una enfermedad autoinmune y ser relativamente estricto, por ejemplo, con la alimentación, y a veces pues uno no tiene energía cuando está malo como para hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar de lo que son los entereotipos de la microbiota intestinal, que hay tres, la gente no lo conoce mucho, pero no sé si es interesante entender un poco este equilibrio entre entereotipos y cómo podemos fomentar más uno u otro, o cuál nos interesa más tener. Bueno, lo de los enterotipos fue una cosa que descubrió hace más de 10 años. Se publicó como que a la humanidad básicamente se la podía clasificar en tres grupos según que tuvieran predominancia de un tipo de bacterias u otras, ¿no? Entonces, lo que se vio es que había gente que tenía más un género de bacterias que se llaman bacteroides, y que había otra gente que tenía más otro que se llamaba Prevotella, y otros que tenían más otro que se llamaba Ruminococcus, ¿no? Entonces, lo que se vio es que los bacteroides estaban más asociados pues, a personas pues, que comían más, pues, sobre todo productos de origen animal, más grasa, más proteína de origen animal. Los Prevotella pues, parecían como más de fibras de origen vegetal, y los Ruminococcus pues tampoco terminaba de quedar muy claro del todo siempre cuál era exactamente el tipo de alimentación, aunque tiene que ver también con fibras de origen vegetal. Pero lo cierto es que ahora, pues en los últimos años han salido críticas, han salido, bueno, pues estudios que nos dicen que estos enterotipos en realidad, pues bueno, porque surgió en el 2011, han pasado 10 años, se han hecho muchos estudios, y que realmente no es que tanto grupos. Precisamente ha salido un artículo pues hace un par de años, salió, donde decían que realmente es más como un continuum, es decir, que no es que haya gente Prevotella y gente bacteroides y gente Ruminococcus, sino que también hay como solapamientos y cosas intermedias.
y que posiblemente sean más importantes otros conceptos que tienen que ver pues también con la proporción de bifidobacterias, con que haya más o menos Akkermansia o Faecolibacterium u otras de la muconutritiva. Entonces, lo de los enterotipos, pues bueno, salió porque al final a los humanos nos gusta clasificar las cosas de forma simplista, pero los últimos estudios nos dicen que probablemente sea mucho más complicado que esto, ¿no? Lo que sí tiene sentido es el equilibrio Firmicutes-Bacteroidetes, ¿no? Cuéntanos qué es. Pues sí, esto parece que sí, aunque es verdad que también se está poniendo un poco más en discusión. Los firmicutes, pues son, porque al final hay grandes familias de bacterias, ¿no? Grandes filum de bacterias. Entonces, los firmicutes, pues son un tipo de bacterias y se llaman así, pues porque tienen la pared celular, pues como gruesa, como fuerte. Entonces, ejemplos de firmicutes son, pues desde el Clostridium y los Lactobacillus, por ejemplo, o el mismo Fecalibacterium, por ejemplo, que es una de las bacterias que en mayor cantidad tenemos, ¿no? El Praunici, El Prausnitzii, sí, el famoso el Praunici. famoso Prausnitzii. Entonces, estos firmicutes, pues se sabe que pues, tienen una capacidad de obtener energía de los alimentos pues, muy importante. Y luego están los bacteroidetes, ¿no? Los bacteroidetes son sobre todo pues estas bacteroides y las Prevotella, hay algunas otras, por ejemplo, Alistipes también. Entonces, lo que se sabe es que en nuestra sociedad industrial, occidental, se considera normal tener más firmicutes que bacteroidetes, pero resulta que en muchos estudios se ha visto que en la obesidad, por ejemplo, hay todavía más firmicutes que bacteroidetes. Pero si nos vamos a poblaciones de cazadores-recolectores de sociedades ancestrales, pues los Hacha que he comentado antes, pues ellos tienen más bacteroidetes que firmicutes. ¿Por qué? Entonces, claro, ellos tienen otro tipo de alimentación, tienen una variedad de alimentación y de tipos de fibra que pueden ser cientos de plantas diferentes que comen y nosotros no tenemos esa variedad. Comento en mi libro que hicieron un estudio en Italia que estudiaron las heces de un grupo de personas antes y después de hacer una dieta de tipo paleo y a ellos Mm. les bajaron los firmicutes y les mejoraron los bacteroidetes, pero no llegaron a tener la proporción invertida que tienen los cazadores recolectores. Y de hecho en nuestra sociedad, si tú te haces un test de disbiosis y tienes más bacteroidetes, te lo dan como anormal. Porque es verdad que ven algunas personas, pues parece que se puede relacionar con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero aquí de nuevo hay que mirar la persona en conjunto. Yo tengo pacientes que en estas últimas semanas he revisado algún paciente que se ha hecho un estudio de microbiota fecal y tiene más bacteroidetes que firmicutes, pero es que llevan años haciendo una dieta de tipo, bueno, diversas variantes de la dieta tipo paleo, de lo que se llama paleo. Y hombre, están fenomenal. Entonces yo no le voy a decir a alguien que está haciendo una dieta tipo paleo que tiene más bacteroidetes que firmicutes que eso está mal, cuando están más sanos que otra gente que tiene más firmicutes que bacteroidetes. A ver, para que yo lo entienda, entonces el resumen es que lo óptimo es tener un poco de desequilibrio a favor de los bacteroidetes respecto a los firmicutes. Pues depende, porque depende del tipo de bacteroidetes y del tipo de firmicutes que se tengan. Entonces, aquí de nuevo, separar el estudio de la microbiota fecal de cómo es esa persona, qué síntomas tiene y qué alimentación tiene, pues no se puede. Entonces, los Hatcha, ya digo, tienen más bacteroidetes que firmicutes y están más sanos en general que nosotros, ¿no? En cambio, en nuestra sociedad, pues hay gente que si tiene una patología, pues posiblemente ahí el que tengan más bacteroidetes, pues pueda ser un marcador de patología. Desde luego, lo que no es saludable es tener un 90% de firmicutes y un 10% de bacteroidetes, Vale. parece que se asocia a obesidad. De todo lo que has comentado, creo que es lo más fácil de Sí, entender, que sí. es que hay una relación clara con la gente con sobrepeso o obesidad con los firmicutes demasiado elevados, con lo cual en un test de disbiosis si te aparece hay que hacerlos bajar, que no sé cómo se haría. ¿Cómo se haría para bajar los firmicutes? Pues habría que ver si efectivamente pues esta persona tiene firmicutes elevados y tiene una resistencia a la insulina y tiene un exceso de peso, exceso de grasa corporal, pues se sabe que comer muchos productos de origen vegetal con fibra celular y soluble, es decir, verdura, frutas, setas, frutos secos, pues ayuda, evitar desde luego los coproductos ultraprocesados y con exceso de azúcares refinados también ayuda.
Se ha visto que, por ejemplo, la dieta pesco-mediterránea o la cetogénica pueden ayudar a mejorar los bacteroidetes, al igual que los estilos de tipo paleo, pero también hay estilos de alimentación vegetariano que pueden ayudar a aumentar los bacteroidetes. Y luego los ritmos circadianos, hay estudios que nos dicen que también ayudan a aumentar los bacteroidetes. Entonces, en resumen, ¿qué tipo de dieta tiene que ser? Pues yo en mi libro lo comento. Pues la que a uno le vaya bien. Y esto puede ser una cetogénica, o puede ser una vegetariana a base de comida real, preferiblemente más bien low carb o al menos de bajo impacto, de baja carga glucémica, o puede ser una dieta pesco-mediterránea. Es que no, yo no, a mí eso de que hay una dieta única que hay que venderla a todo el mundo como la mejor, no me gusta demasiado. ¿Y qué opinión tienes de los hidratos de carbono? En el sentido de, habrás visto muchos pacientes que te vienen con test de disbiosis intestinal y quizá ves que tienen falta de diversidad bacteriana porque quizá no están escogiendo bien la dieta que ellos necesitan, pero que quizá les ha bajado la inflamación porque no consumen tantos hidratos de carbono. Es decir, yo tengo la sensación que nos hemos pasado 4 pueblos ingiriendo, primero, demasiada cantidad de comida, y después demasiados hidratos de carbono, aunque sean complejos, aunque sean saludables, demasiado. Tengo la sensación, que no sé si es así. Sí, a ver, yo no voy a ocultar que en esto tengo un cierto sesgo en el sentido de que estoy de acuerdo contigo. Es decir, en nuestra sociedad en general se ingieren demasiados hidratos de carbono, además procedentes de productos de baja densidad nutricional desde el punto de vista de la micronutrición. Es decir, haber puesto en los años 60-70 los cereales o los tubérculos en la base de la pirámide alimentaria, pues ha hecho mucho daño, porque son alimentos que desde el punto de vista micronutricional pues ofrecen muy poco, no es que tengan muchas vitaminas y minerales, o incluso hacen que por los antinutrientes arrastren pues algunos minerales, por ejemplo, y por otro lado dan un exceso de energía en forma de hidratos de carbono y además pueden contribuir a esa resistencia a la insulina que acaba estando detrás de muchos cuadros de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, la mayoría de la gente quizás no tenga, muchas mujeres sobre todo, quizás no tengan suficiente ingesta de proteína, porque 0,8 o 1 gramo de proteína por cada kilo muchas veces no es suficiente. Mucha gente no recibe suficientes grasas de calidad y los hidratos de carbono que ingiere no son hidratos de carbono procedentes de fuentes vegetales que de verdad tengan otros micronutrientes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. La Lo mayoría que de la pasa es que gente, sí. has hablado de tubérculos, ¿eh? No, o sea, has metido en el mismo saco procesados, me parece que has dicho, No, y tubérculos. cereales y tubérculos. Me refiero Sí. aquí sobre todo a la patata, es decir, poner que se ha insistido mucho en que en esa pirámide todavía hay muchas recomendaciones, se dice de tomar un 60% de hidratos de carbono, y cuando vemos esa pirámide, pues aquí meten pues los cereales, los pseudocereales y la patata. Y hombre, si la patata está cocida y enfriada y tiene almidón resistente, pues tendrá un mejor impacto, pero es que mucha gente a lo mejor come patatas fritas y la patata frita no es un alimento para nada recomendable. Y comer y la patata además, bueno, tiene algún antinutriente que en algunas personas puede ser particularmente perjudicial porque puede hacer, por ejemplo, que se inhiba una parte de la producción de las enzimas pancreáticas. Entonces, el decir que hay que huir de los hidratos de carbono, pues a lo mejor la mayoría de la gente no necesita hacer una dieta cetogénica, pero tener que comer un 60% de hidratos de carbono procedentes de los cereales para la mayoría de la gente no es necesario ni recomendable a día Claro. de hoy. No tenemos punto medio. O hacemos cetogénica o nos basamos nuestra alimentación en un 60% de hidratos de carbono. Y mira que hay grises aquí, pero que rabia que no lo sepamos hacer. Pero evidentemente no ayudan las pirámides nutricionales ni las recomendaciones oficiales que van en otro sentido al que nosotros desde la visión integrativa tenemos. Esto está clarísimo. La disbiosis oral también es como que no tiene la misma fama que
la microbiota oral no tiene la misma fama que la microbiota intestinal y a veces están como muy relacionadas y no se tienen muy en cuenta. Y los profesionales de la salud ya sabéis que muchas veces hay problemas bucodentales que indican que hay una disbiosis oral y no sé qué empieza antes, si la disbiosis digestiva o la oral o son lo mismo, pero que no estamos apuntando ahí tendríamos que hacerlo, eso intuyo que sí, ¿verdad? Sí, yo, me alegra que me hagas esta pregunta porque es un tema, bueno, no voy a decir que sea pesada, pero sí es un tema del que hablo bastante, he dado bastantes ponencias sobre ello. En el libro viene un capítulo específico sobre la boca, la salud oral, porque lo cierto es que España, por desgracia, es el país de Europa, del sur de Europa, de la Unión Europea, con peor salud bucodental. Hay 10, 12 millones de personas con enfermedad periodontal, eso es una barbaridad. Y el 95% de las personas en algún momento de su vida tiene alguna caries, y esto es una disbiosis. Claro, entonces todavía hay gente que dice, no pasa nada, las bacterias de la boca no pasan al intestino, pero esto no es verdad, porque hay estudios que nos dicen que las bacterias de la boca son compartidas con las intestinales en un 40-60%, sobre todo cuando el estómago no tiene ese ácido en condiciones, ¿no? Por ejemplo, Fusobacterium nucleatum es una bacteria súper perjudicial que procede de la boca. Porphyromonas gingivalis, que también se asocia a enfermedad periodontal, ya se asocia a artritis reumatoide, esclerosis múltiple o enfermedad de Alzheimer desde hace varios años, no ahora que ha salido de nuevo el artículo en la prensa generalista. ¿Y qué es lo que nos pasa en la boca que nos provoca eso? ¿Una periodontitis o una gingivitis o qué exactamente? Sí, sí, la enfermedad periodontal, pues al final es un espectro, ¿no? El tipo de disbiosis de la enfermedad periodontal pasa primero por la gingivitis, que es una inflamación pues más leve, que puede llegar a revertirse, pero la enfermedad periodontal ya es una disbiosis importante, puede haber incluso daño del hueso y es una situación además que muchas veces a lo mejor no se diagnostica, lo tiene que diagnosticar un experto en odontología en salud periodontal. Yo, por ejemplo, yo soy internista, yo le miro la boca a mis pacientes, pero yo no lo sé diagnosticar. Y además no se puede tratar sin el concurso del dentista. O sea, esto necesita tratamiento local sí o sí. Y muchas veces incluso puede necesitar antibióticos porque son bacterias sumamente perjudiciales que generan una grandísima inflamación. Se habla mucho del intestino permeable, pero también hay un concepto que es el leaky mouth, que es la boca permeable. Y es que esas bacterias, la encía es muy permeable ya en condiciones normales, pero cuando está inflamada esas bacterias pueden pasar a la circulación sanguínea o pueden pasar cachos de bacterias y ser una causa más de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, o sea, es importante, yo no digo que no sea importante tratar el intestino, que lo es, pero si hay una enfermedad periodontal o hay problemas en la boca y no tratamos esos problemas, el problema intestinal puede ser que siga Claro, persistiendo y el SIBO, por claro. ejemplo, puede venir de bacterias de la boca también. ¿Y por qué tenemos tanta periodontitis o enfermedades periodontales? ¿De qué nace? ¿De lo mismo? ¿De los malos hábitos? ¿Es también lo mismo? Sí, los malos hábitos son una cosa, desde luego, que tiene que ver. Luego, los déficits micronutricionales también impactan. El tener déficit de omega 3, o mejor dicho, un desequilibrio de omega 6, omega 3, pues impacta. El tener déficit de vitamina C, porque, a ver, la vitamina C nosotros no la fabricamos y la mayoría de los mamíferos sí fabrican vitamina C y nosotros no. Entonces, las recomendaciones de ingesta de la mayoría de micronutrientes, como pasa con la vitamina C, pues son recomendaciones para no morir de déficit de vitamina C, para no hacer un escorbuto. Pero oye, a lo mejor necesitamos mucha más vitamina C para que todos los sistemas del cuerpo funcionen de forma óptima. ¿Cuál Eh, sería el rango óptimo? bueno, pues de ingesta, pues puede ser desde el medio gramo, un gramo, mucho más de un gramo de forma muy prolongada, habría que revisarlo porque, por ejemplo, al ser un antioxidante, si eres deportista, pues te puede interferir en las adaptaciones beneficiosas del ejercicio físico. A largo plazo puede llegar a dar piedras en los riñones, pero de vez en cuando tomar vitamina C en suficiente cantidad, sobre todo si tienes problemas del tejido conectivo, porque hay gente que toma colágeno, pero no sabe que hace falta vitamina C también para producir colágeno en el cuerpo, ¿no? Entonces, mucha gente necesitaría más vitamina C de la que toma para estar perfectamente sanos. Y si, no, mira, si revisamos una analítica de sangre, ¿a qué niveles tendríamos que estar para saber que Mm, estamos bien? Es que para muchos micronutrientes la analítica de sangre no es demasiado útil porque muchos micronutrientes pasa, por ejemplo, con el magnesio. Bueno, pues a lo mejor en la sangre parece que está bien y lo está, pero sin embargo en los tejidos no hay.
Entonces, el hecho de que en una analítica de sangre un micronutriente aparezca en un rango adecuado no significa que todos los tejidos tengan suficientes micronutrientes. Ostras, ¿y cómo lo sabremos? Bueno, aquí es importante hacer una valoración clínica, ¿no? Es que aquí el problema que hay es que se piensa en los micronutrientes de una forma por parte de la medicina, digo ahora, ¿eh? No digo los nutricionistas, ni sobre todo los nutricionistas que tengan un perfil más integrativo o los nutricionistas en general. En medicina clásica farmacológica, pues se piensa en una sustancia y entonces se piensa o déficit o no déficit. Cuando realmente, cuando hablamos de nutrición, pues puedes tener un déficit relativo, pues porque tengas más consumo de ese micronutriente en concreto, o porque tengas una patología, o porque tengas una microbiota que a lo mejor hace que consumas más, o porque tengas mucho estrés. El estrés, por ejemplo, hace que consumas más magnesio. Entonces, realmente, hoy en día, para muchos, para el estado nutricional, las analíticas pueden ser una ayuda, pero puede ser que la analítica te aparezca bien un parámetro, pero a lo mejor aún así tienes un déficit relativo de ese micronutriente y aquí habría que valorar bien pues la clínica y los síntomas, ¿no? Volviendo a las causas de la enfermedad periodontal, has dicho déficit de vitamina C, has dicho desequilibrio omega 3, omega 6 y alguna cosa más Sí, que no he recogido. sí, déficit de omega 6, omega 3 también, desde luego. Y luego es curioso, pero hablábamos antes del Epstein-Barr, pero hay evidencia que nos dice que hay enfermedades periodontales que si hay reactivación local del Epstein-Barr en la orofaringe, en la garganta, esto también hace que la enfermedad periodontal evolucione mucho peor. Y a lo mejor si no solucionas de alguna manera esa reactivación, la enfermedad periodontal también tiene una peor evolución. Pero hemos dicho que no había muchas cosas que hacer, ¿no? Con un virus latente a nivel de tratamiento. Bueno, a nivel de tratamiento hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de tratamiento, vamos a llamar no farmacológico, y potenciar el sistema inmunitario, pero es verdad que, que tengamos una evidencia cierta de que de artículos que nos demuestren que de que estas intervenciones de verdad son súper útiles, pues nos falta, porque ya digo, no hay mucha preocupación por hacer estudios y publicar artículos en este tipo de intervenciones. Utilizar, por ejemplo, la lactoferrina, o utilizar dosis altas de vitamina C para el Epstein-Barr, o utilizar micoterapia. Pues hay estudios científicos, pero cuesta mucho hacer estudios científicos en un tipo de intervención donde a lo mejor cambias la alimentación y le das 4 suplementos y qué sé yo, y unos probióticos, pues es que eso es una intervención muy personalizada y no puedes hacer un ensayo clínico clásico de intervención medicamento A versus medicamento B, que es lo que se hace en medicina y es claramente insuficiente ese tipo de estudios, ¿no? Bueno, lo que está en nuestras manos, en todo caso, es tener mejor equilibrio omega 3, omega 6, que esto se soluciona tan fácilmente y a la vez tan difícil, porque si no lo haríamos más, y es dejar de comer todo lo que tenga exceso de omega 6, que está muy vinculado a la alimentación no saludable, y los omega 3 sería tomar mucho más pescado azul, que no lo hacemos, pescados grasos, que aporten este omega 3, ¿verdad? Sí, el tema del desequilibrio omega 6, omega 3 es una de las cosas que nos enferma mucho. Se ha puesto aquí de nuevo la medicina, ¿qué es lo que hace? Pues dar algo a un suplemento de omega 3 y claro, esto es insuficiente porque el problema no es solo el déficit de omega 3, el problema es, como bien dices, el exceso de omega 6, sobre todo en los productos ultraprocesados que tienen pues esas grasas industriales, muchos aceites vegetales que tienen ese exceso de omega 6. Entonces, hay que rebajar esa carga de omega 6 y hay que tomar más omega 3. Y aquí diría sin duda que si el día que no se coma productos de origen marino, porque recordemos que el EPA y el DHA de origen marino son los que necesitamos y que el omega 3 de origen vegetal, el ALA, se transforma más bien poco a EPA y DHA. Entonces, si se tiene una alimentación vegetariana o no se comen productos de origen marino todos los días, lo indicado sería además suplementar EPA y DHA. Muy bien. Vamos a terminar los próximos minutos hablando en resumen, porque no podemos entrar a fondo, de patologías intestinales que han ido saliendo a lo largo del podcast, como son el SIBO, el síndrome de intestino irritable o la enfermedad intestinal inflamatoria, que podría ser una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. A veces a la gente nos cuesta mucho entender la diferencia, doctora, entre unas y otras. Y muchas veces hablamos como aquel que dice tengo depresión, Ujú. hablamos
con estos términos tan imprecisos de nuestras patologías intestinales y no tenemos un diagnóstico o no sabemos cuándo empieza una y termina la otra, que si disbiosis, que si dispepsia, que si permeabilidad intestinal. ¿Hay parámetros concretos que nos saldrían alterados en cada caso y que hoy podamos tomar nota y nos quede alguna cosita más clara de lo que corre por ahí? Bueno, quizás la gente sobre todo tenga esa duda entre el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, porque además tanto en castellano como en inglés las siglas se parecen mucho, solo se Sí. diferencian en una letra, ¿no? Entonces, a ver, el síndrome de intestino irritable realmente antes se consideraba un trastorno funcional, que funcional es como se llama en medicina cuando no se encuentra una causa supuestamente orgánica que justifique los síntomas, ¿no? Entonces, realmente esto ya se ha abandonado este concepto de funcional y en la última clasificación donde se habla del síndrome de intestino irritable ya se admite que en realidad es un trastorno en el eje intestino-cerebro. O sea que ya se está introduciendo el concepto de que va a haber alteraciones de la microbiota también, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que el síndrome de intestino irritable, ojo, ojo, todo el que le hayan dicho que tenga un síndrome de intestino irritable, porque para poder decir que alguien tiene un síndrome de intestino irritable, primero hay que estar seguros de que no tiene un parásito, por ejemplo, que con una o tres muestras de heces al microscopio solo no se puede ver. Por ejemplo, la giardia, que es súper frecuente y difícil de diagnosticar. Que no tenga una celiaquía. 85% de adultos en España sin diagnóstico de celiaquía, o sea, de los celíacos españoles no están diagnosticados de celiaquía. Que no tenga un problema con el trigo, como una sensibilidad glutenocelíaca o otros problemas con el trigo. Que no tenga, qué sé yo, una insuficiencia pancreática exocrina o una hipocloridria, por ejemplo. Todo esto son causas que pueden dar síntomas parecidos a los del síndrome de intestino irritable y a lo mejor pues tendrían una solución, pero no se ha hecho el estudio. Entonces, antes hay que estar seguro de que no haya alguna causa de estas. ¿Qué es entonces el síndrome de intestino irritable? Pues es que, tal como se define, por parte de los criterios de Roma, que son los que lo definen, pues sería un trastorno, de la conexión entre el cerebro y el intestino, que hace que haya, pues, también una mayor sensibilidad a nivel de ese intestino, pues, para acabar generando síntomas, intestinales, pues, sobre todo, con dolor y con alteraciones de las deposiciones, sin que haya una causa orgánica que lo justifique. Aunque esto, por ejemplo, el doctor Pimentel, que es el pope, digamos, del intestino irritable del SIBO, pues dice que el SIBO está detrás de la inmensa mayoría de las personas con síndrome de intestino irritable. Entonces, Mm. claro, si tienes SIBO, pues ya decir que eso es un síndrome de intestino irritable, pues es un poco dudoso, ¿no? Porque además el SIBO tendrá una causa. Entonces, yo pienso que posiblemente lo que falla es que somos imperfectos en nuestras clasificaciones, ¿no? A la hora de querer encasillar a los pacientes, pues bueno, le pones la etiqueta síndrome de intestino irritable, no hay mucho que hacer y tómate estas pastillas cuando te encuentres mal, cuando hay que incidir mucho más en la búsqueda de la causa. La enfermedad inflamatoria intestinal ya es otra cosa. La enfermedad inflamatoria intestinal ya tiene, pues si hacemos una colonoscopia pues, y una biopsia, ya tendrá alteraciones a ese nivel, ya es una patología que decimos de bandera roja, ya es una enfermedad con nombre y apellido, o sea, con una predisposición genética determinada y con unos síntomas y unos hallazgos en las pruebas determinados. Entonces, por ejemplo, un marcador que se hace muchas veces en los estudios de heces es la calprotectina. Y Sí. sí, la calprotectina es una sustancia que aumenta en gran cantidad habitualmente cuando uno tiene un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Y en un síndrome de intestino irritable no tendría por qué aumentar, salvo que no sea un síndrome de intestino irritable, sino otra cosa. Entonces, es verdad que en los estudios de heces podemos mirar la calprotectina, podemos mirar la zonulina, que es un marcador de un exceso de permeabilidad, podemos mirar la proteína X eosinofílica, que puede Mm. aumentar cuando hay problemas, pues, por ejemplo, de parásitos, o la inmunoglobulina A secretora, que es un exceso que aumenta cuando hay un exceso de activación del sistema de defensas del intestino, y esto puede pasar desde por un parásito, una infección, o una disbiosis, o un SIBO, por ejemplo. Entonces, de aquí de nuevo, hay un marcador que nos diga hay muchos marcadores que nos van a decir: "El intestino no está bien", pero siempre hay que ponerlo en el contexto de toda la sintomatología que tiene el paciente y hacer una buena anamnesis, ¿sabe? Hacer una buena, historia clínica y preguntarle qué es lo que le pasa exactamente.
Doctora, actualmente te dedicas tanto a la divulgación que cada vez tienes menos tiempo seguramente para pasar consulta. Lo digo porque estamos terminando el podcast, seguro que los oyentes querrían estar una hora más, pero bueno, también ponemos un límite de una hora o poco más a los podcasts, también para no cansar a la gente y que lo disfruten y se quede ahí arriba el nivel, pero a nivel de consulta... Puedo recomendar que te sigan en redes sociales y en tus canales de comunicación como para seguirte más porque ya no puedes asumir más pacientes. Sí, yo la consulta, bueno, el año pasado cuando me incorporé de nuevo al hospital por el tema del COVID, pues cerré la consulta de forma transitoria y aunque la tengo reabierta solo hago revisiones y ahora es verdad que hago mucha docencia y divulgación y no estoy cogiendo nuevos pacientes. De hecho, si alguien de los que me ha escrito en las últimas semanas está pendiente de que le responda porque la gente me sigue pidiendo consulta, que tenga paciencia porque tengo cientos de correos ahora mismo sin responder. Entonces yo ahora no cojo pacientes nuevos, pero a la gente que me escribe, pues cuando contesto, que pueden pasar algunas semanas, recomiendo otros profesionales, porque mira, yo la consulta que paso es que además entre que soy internista y luego la PNI y luego preguntar todo, pues yo en una consulta me puedo tirar hora y media, 2 horas y luego todo lo que me estudio, hago el informe, soy muy lenta. Entonces llegó un momento en el que consideré que es de mucha más utilidad divulgar y formar también a otros profesionales porque con eso llegas a tener un impacto mucho mayor que el impacto que tenga una persona porque yo le vea en consulta. Entonces yo en consulta no hago nada súper especial, que no hagan otros muchos compañeros también excelentes. Entonces yo derivo a compañeros que están formados en microbiota, que están formados en PNI y que también lo hacen súper bien. Entonces que me sigan en redes sociales, que hay mucho contenido, hago charlas, entrevistas, tenemos el podcast de Slow Medicine Revolution. Pero si alguien me escribe pidiendo consulta, yo lo siento de verdad. Si los días tuvieran 48 horas, pues la pasaría, pero si no, pues en cuanto pueda contesto, que pueden pasar algunas semanas y recomiendo a otros profesionales. La cosa buena es que, bueno, momentos como este del podcast es la semillita de lo que os espera con el libro. Es La microbiota idiota de Planeta, que será uno de los libros de nutrición integrativa sin duda más vendidos de 2021, lo tengo clarísimo. Es La microbiota idiota, Alienta Editorial, descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo, de la doctora Sari Arponin. En la contraportada dice: ¿te sientes cansado, de mal humor, irritado o estresado? Ponle fin. Pues ya saben, la divulgación a través de redes sociales y comprando este libro que tiene un precio ridículo comparado con todo el conocimiento que hay dentro y que nos ha hecho disfrutar tanto también a nosotros, al equipo de Soy Como Como. Sari, un placer. Muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias, ha sido un placer y que Hasta todo el otra mundo se ocasión. cuide mucho. Hasta otra. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.